Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Buenas. Hoy nos vamos a adentrar en la Revolución Francesa, Ajá. pero no de la forma que quizás uno espera. Claro. Vamos a explorar la perspectiva de Alexis de Tocqueville, Interesante. un pensador francés que analizó la Revolución no como un evento aislado, Ya. sino como la culminación de tendencias Sí, que ya estaban presentes en la sociedad francesa mucho antes de 1789. Exactamente. Vamos a usar su obra El antiguo régimen y la revolución para comprender cómo lo que parece un cambio repentino Sí. en realidad se venía gestando durante mucho tiempo. Y esto es importante para nosotros, porque nos ayuda a entender cómo las pequeñas transformaciones sociales pueden con el tiempo llevar a cambios radicales. Es como si estuviéramos examinando una radiografía, buscando las fracturas ocultas bajo la superficie. Justamente Tocqueville nos invita a mirar más allá de los eventos históricos superficiales Claro. y a descubrir las fuerzas profundas que los impulsan. Comencemos entonces. Tocqueville argumenta que la Revolución Francesa no fue simplemente otra revolución. Ajá. Él la compara con un movimiento religioso. Interesante. ¿Qué significa esto? Bueno, Tocqueville observó que la Revolución Francesa, a diferencia de otras revoluciones que se limitaron a cambios políticos o territoriales, buscaba una transformación total del orden social. Aspiraba a crear un hombre nuevo en una sociedad nueva, Wow. similar a la forma en que el cristianismo buscaba una conversión espiritual profunda, Es decir, no se trataba solo de cambiar el gobierno, ¿no? sino de cambiar la forma en que las personas vivían, Exacto. pensaban y se relacionaban entre sí. Tal cual. Y esta ambición de cambio radical tuvo un impacto que trascendió las fronteras de Francia, Claro. extendiéndose por toda Europa y desafiando las estructuras tradicionales. Un ejemplo claro de cómo una revolución, en el sentido más amplio, Sí. puede generar un impacto global. Ahora, y en lo fascinante es que, según Tocqueville, las semillas de esta revolución ya estaban presentes en el Ancien Régime. ¿A qué te refieres con el Ancien Régime? El Ancien Régime se refiere al sistema social y político de Francia antes de la revolución. Era una sociedad jerárquica con una nobleza privilegiada y un monarca con poder absoluto. Entiendo. ¿Y Tocqueville encontró contradicciones en este sistema Sí. que en cierto modo prepararon el terreno para la revolución? Precisamente, uno de los descubrimientos más sorprendentes de Tocqueville fue que la propiedad de la tierra entre los campesinos franceses Sí. ya estaba ampliamente dividida mucho antes de la revolución. Es un dato realmente sorprendente. De verdad. Siempre se ha asociado a la revolución con el reparto de las tierras. Y sin embargo, Tocqueville nos muestra que ese proceso ya estaba en marcha. Él cita a un observador de la época que decía: Ajá. las tierras se venden siempre por encima de su valor. Esto obedece a la pasión que todos los habitantes sienten por convertirse en propietarios. Es decir, que el anhelo de poseer tierra, de tener un pedazo de Francia, era una fuerza poderosa en la sociedad, Sí. incluso antes de la revolución. Exactamente. Y Tocqueville veía en este afán por la propiedad un factor clave para entender la revolución. Ya veo. Era una señal de que, a pesar de la rígida jerarquía social del Ancien Régime, ya se estaba gestando un espíritu de igualdad, una revolución democrática silenciosa. Una revolución que se gestaba desde abajo, Así es. impulsada por el deseo de los campesinos de ser dueños de su propio destino. Y esta revolución silenciosa se vio impulsada paradójicamente por la centralización del poder monárquico. ¿Cómo es eso posible? La centralización no debería haber fortalecido el poder del rey y la nobleza. En el corto plazo sí. Pero Tocqueville argumenta que a largo plazo la centralización del poder en manos del monarca debilitó al Estado. ¿Podrías explicarlo un poco más? Me cuesta entender cómo la centralización pudo debilitar al Estado. Al concentrar el poder en la figura del rey, se vació de poder a las instituciones locales y regionales. Esto creó una burocracia cada vez más poderosa e ineficiente, y alienó a la aristocracia local, que se vio despojada de su influencia. Entonces, al intentar fortalecerse, la monarquía francesa terminó socavando las bases de su propio poder. Exactamente. Y la aristocracia, despojada de su poder real, pero aferrada a sus privilegios, Claro. se convirtió en un blanco fácil para el resentimiento popular. Un ejemplo claro de esto es la práctica de vender cargos públicos para recaudar fondos. ¿No es así? Sí, una práctica que Tocqueville consideraba despreciable. Refleja la miopía del gobierno y su desprecio por la administración local.
En lugar de fortalecer las instituciones locales, se buscaban soluciones cortoplacistas que a la larga debilitaron al Estado. Es decir, que la monarquía, al centrarse en obtener ganancias a corto plazo, Sí, socavó su propia legitimidad y alimentó el descontento popular. precisamente. Mm. Y este descontento se vio agravado por el aislamiento social, que se extendió bajo el ancien régimen. ¿A qué te refieres con aislamiento social? ¿Cómo se manifestó este aislamiento en la sociedad francesa de la época? Tocqueville observó que la destrucción de las libertades locales y el enfoque en el ascenso individual llevaron a una creciente apatía y a un debilitamiento de los lazos sociales. La gente se preocupaba cada vez más por sus propios intereses y menos por el bien común. Podríamos decir que la gente se estaba encerrando en sí misma preocupada solo por sus intereses individuales. En cierto modo, sí, Tocqueville describe con crudeza la miseria y el aislamiento del campesinado, que contrastaba con la indiferencia de las clases adineradas. ¿Y cómo se conectaba este aislamiento social con la revolución? Para Tocqueville, este aislamiento preparó el terreno para lo que él llamó Ajá. el despotismo suave. Despotismo suave. Y Suena contradictorio. ¿cierto? ¿Podrías explicarnos un poco más este concepto? Se refiere a una forma de tiranía que no se basa en la fuerza bruta, Ya. sino en la presión social para conformar. Ya, Es ya. la tiranía de la mayoría, donde la propia sociedad se convierte en un instrumento de control, imponiendo sus valores e ideas a los individuos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de este despotismo suave? Imagina un gobierno paternalista que satisface las necesidades básicas de los ciudadanos, brindándoles seguridad y comodidad. Sí. Pero a cambio les exige obediencia y conformidad. Los ciudadanos adormecidos por esta aparente benevolencia pierden su capacidad crítica y su deseo de participar en la vida pública. Es una imagen inquietante. Una especie de jaula dorada donde la comodidad se convierte en un instrumento de control. Exactamente. Y Tocqueville temía que este despotismo suave pudiera ser aún más peligroso que las tiranías tradicionales, porque es más difícil de identificar y de combatir. Se infiltra en la sociedad de manera sutil, Claro. socavando la libertad individual desde adentro. Es como una telaraña invisible que nos va envolviendo poco a poco. Sí. Y lo más preocupante es que, según Tocqueville, este despotismo suave no era algo ajeno al ancien régimen. No. De hecho, algunas de las reformas implementadas en esa época estaban allanando el camino hacia él. Así es. Los reformistas del ancien régimen, en su afán por modernizar el Estado, se enfocaron en fortalecer el gobierno central, Sí. en lugar de expandir las libertades individuales. Creían que un Estado poderoso era la solución a los problemas sociales, sin darse cuenta de que estaban concentrando demasiado poder en manos de una élite. ¿Y qué opinaba Tocqueville de esta postura? Mm. ¿Qué alternativa proponía él? Tocqueville veía en el modelo inglés, con su fuerte tradición de gobierno local y derechos individuales, sí, un camino alternativo. Criticaba a los pensadores franceses que veían en el poder centralizado la panacea para todos los males. Es decir, que para Tocqueville la solución no estaba en un Estado más poderoso, No. sino en una sociedad más libre, con ciudadanos capaces de participar en la toma de decisiones Exacto. y de controlar a sus gobernantes. Y lo que es aún más sorprendente es que llegó a afirmar que un gobernante despótico podría haber sido un mejor agente de reforma. En serio. ¿Sí? Un déspota mejor que la revolución. Eso sí que es una afirmación polémica. Lo es. ¿Podrías explicarnos a qué se refería Tocqueville con esto? Tocqueville creía que la Revolución Francesa, al ser tan caótica y violenta, podría haber destruido las estructuras del ancien régimen sin construir bases sólidas para una sociedad libre. Temía que la falta de experiencia en el autogobierno hiciera a la gente vulnerable a la manipulación y a nuevas formas de tiranía. Es una idea que da que pensar. Es como si la revolución hubiera sido un salto al vacío sin saber dónde se iba a aterrizar. Exacto. Y para comprender mejor este punto, Tocqueville nos lleva a analizar los cahiers de doléances, las listas de quejas que los tres estados clero, nobleza y pueblo ya no presentaron antes de la revolución. ¿Qué nos revelan estos cuadernos de quejas? ¿Dan alguna pista sobre por qué la revolución, a pesar de sus nobles ideales, tuvo consecuencias tan complejas? Lo irónico es que todos los estados, incluyendo la nobleza, pedían cambios radicales, una abolición de las leyes y costumbres existentes. Es decir, que todos estaban de acuerdo en que el sistema necesitaba un cambio profundo. Sí, pero ahí está la paradoja. El deseo de cambio era generalizado, pero al mismo tiempo la sociedad francesa no estaba preparada para las consecuencias de un cambio tan radical. No había un plan claro, una visión compartida sobre cómo construir una nueva sociedad. Es como si todos hubieran empujado el carro de la revolución sin saber a dónde los llevaría. Justamente. Y esto nos lleva a otra paradoja de la Revolución Francesa que Tocqueville analiza en su obra.
la persistencia de la centralización administrativa. ¿Te refieres a que la revolución, a pesar de proclamar la libertad e igualdad, no logró desmantelar la burocracia centralizada del ancien régimen? Exacto. Tocqueville nos muestra cómo la centralización administrativa, lejos de desaparecer con la revolución, se intensificó en la Nueva Francia. Es como si la revolución hubiera cambiado la fachada del edificio, pero no sus cimientos. Una analogía muy precisa. A pesar de la retórica revolucionaria, la nueva administración francesa heredó la desconfianza del ancien régimen hacia la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. ¿Podrás darnos ejemplos concretos de cómo se manifestó esta desconfianza en la nueva administración? Tocqueville nos describe cómo la administración central del ancien régimen se caracterizaba por un control obsesivo sobre todos los aspectos de la vida social, desde la construcción de caminos hasta la organización de las fiestas locales. Una especie de microgestión llevada al extremo. Exactamente. Y lo sorprendente es que esta mentalidad centralizadora no desapareció con la revolución. Incluso en los primeros años de la República, la administración central seguía desconfiando de la iniciativa local y se aferraba a la idea de que solo el Estado podía solucionar los problemas de la sociedad. Es como si el gobierno central no pudiera concebir la posibilidad de que los ciudadanos se organizaran y resolvieran sus propios problemas sin su intervención. Y esa desconfianza se traducía en una proliferación de reglamentos, inspectores y burócratas, todos empeñados en controlar hasta el último detalle de la vida social. Un verdadero laberinto burocrático. Y este laberinto nos recuerda, Tocqueville no solo era ineficiente, sino que también socavaba la libertad individual. ¿Podrías explicarnos esa conexión entre burocracia y libertad? ¿Cómo es que una burocracia excesiva puede afectar la libertad individual? La centralización administrativa crea un círculo vicioso. Al concentrar el poder en el Estado se desincentiva la participación ciudadana. Al desincentivar la participación ciudadana se hace aún más necesario un Estado poderoso para resolver los problemas que la propia sociedad no puede abordar por sí misma. Es como si el Estado estuviera atrapado en una telaraña que él mismo ha tejido. Y en esa telaraña la libertad individual queda atrapada. Los ciudadanos acostumbrados a depender del Estado para todo pierden la capacidad de pensar por sí mismos, de tomar sus propias decisiones, de ser responsables de su propio destino. Una especie de infantilización de la sociedad. Exactamente. Y esa infantilización nos dice, Tocqueville es el caldo de cultivo perfecto para el despotismo. Un despotismo que se presenta bajo la máscara de la eficiencia de la seguridad de la solución a todos los problemas. Y lo que es aún más preocupante es que este despotismo puede ser mucho más sutil y difícil de combatir que las tiranías tradicionales. Porque no se basa en la fuerza bruta, sino en la dependencia, en la apatía, en la resignación. Y esa resignación nos dice, Tocqueville es la muerte de la libertad. Una muerte lenta, silenciosa, casi imperceptible. Pero no por ello menos real. Y para entender cómo se gestó este despotismo suave en la Francia posrevolucionaria, Tocqueville nos lleva a analizar el destino de la aristocracia en el nuevo orden social. La aristocracia. Pero no se suponía que la revolución había abolido los privilegios de la nobleza. Sí, la nobleza perdió sus privilegios feudales y su poder político, pero no desapareció por completo. Tocqueville nos muestra cómo la aristocracia despojada de su rol tradicional se replegó hacia la esfera privada. Se convirtieron en una especie de élite cultural. En cierto modo, sí, Tocqueville nos describe cómo la nobleza se aferró a su educación, a su refinamiento, a sus tradiciones, como una forma de distinguirse en una sociedad que proclamaba la igualdad. Una especie de nobleza del espíritu. Exactamente. Y esta nobleza del espíritu ejercía una influencia sutil, pero real en la sociedad francesa. ¿A través de qué mecanismos? Si ya no tenían poder político, ¿cómo ejercían su influencia? Principalmente a través de los salones, de las academias, de las redes sociales, donde se cultivaba el gusto, se dictaban las modas, se formaba la opinión pública. Un poder invisible, pero no por ello menos efectivo. Y Tocqueville nos advierte sobre los peligros de este tipo de poder que puede ser fácilmente utilizado para manipular a las masas. Porque se basa en la seducción, en la imitación, en el deseo de pertenecer a una élite. Exacto. Y esa seducción, nos dice Tocqueville, puede ser mucho más peligrosa que la coerción porque nos hace cómplices de nuestra propia sumisión. Es una idea muy interesante. Tocqueville nos está mostrando cómo el poder puede manifestarse de maneras muy sutiles, no solo a través de la fuerza bruta, sino también a través de la influencia cultural y social. Así es. Y en este contexto, Tocqueville nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en la Francia posrevolucionaria. ¿Qué papel le asignaba la religión en la nueva sociedad? ¿La veía como una fuerza positiva o negativa? Tocqueville, a pesar de ser un liberal, reconocía la importancia de la religión como un factor de cohesión social. Creía que la religión era necesaria para mantener el orden.
No exactamente. Tocqueville veía en la religión un contrapeso al individualismo, un freno a la desintegración social que él percibía como una de las mayores amenazas para la libertad. Es decir, que la religión servía como una especie de pegamento social que unía a las personas y les daba un sentido de pertenencia. Podríamos decirlo así. Tocqueville creía que la religión, al promover valores como la solidaridad, la compasión y el sentido de comunidad, ayudaba a contrarrestar las tendencias atomizadoras del individualismo. Es una visión bastante pragmática de la religión. Sí, porque Tocqueville no era un creyente dogmático, sino un observador de la realidad social. Y su análisis de la religión en la Francia posrevolucionaria no revela su capacidad para comprender las complejidades de la condición humana. Una capacidad que lo convierte en un pensador indispensable para entender no solo el pasado, sino también el presente. Exactamente. Y para comprender mejor el presente, Tocqueville nos invita a analizar las paradojas de la Revolución Francesa. ¿Qué tipo de paradojas? Ya hemos hablado de algunas, como la persistencia de la centralización administrativa y la influencia de la aristocracia. ¿A qué otras paradojas te refieres? Por ejemplo, la paradoja de un movimiento que en nombre de la libertad terminó creando nuevas formas de opresión. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esta paradoja? Tocqueville nos describe cómo, a pesar de la abolición de la servidumbre, los campesinos franceses seguían viviendo en una situación de gran precariedad económica y social. ¿Quieres decir que la libertad política no se tradujo en una mejora real de las condiciones de vida? Exactamente. Tocqueville nos muestra cómo, a pesar de los cambios legales, las estructuras de poder que perpetuaban la pobreza y la desigualdad seguían intactas. Es decir, que la revolución no logró romper con las viejas injusticias. Y lo que es aún más preocupante es que en algunos casos la revolución agravó estas injusticias. ¿Podrías darnos un ejemplo? Tocqueville nos describe cómo la nueva administración, obsesionada con el control y la eficiencia, impuso a los campesinos nuevas cargas fiscales. Es decir, que la revolución, en lugar de liberar a los campesinos, los sometió a una nueva forma de opresión. Y esta opresión, nos dice Tocqueville, no era menos real por ser ejercida en nombre de la igualdad y el progreso. Una paradoja cruel. La Revolución Francesa, a pesar de sus ideales nobles, tuvo consecuencias complejas e inesperadas. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión crucial. La libertad no se decreta por ley, sino que se construye día a día a través de la participación ciudadana, el compromiso con el bien común y la defensa constante de los derechos individuales. Es una lección que resuena con fuerza en nuestro propio tiempo. Y esa pregunta nos lleva a uno de los temas más fascinantes que Tocqueville analiza en su obra, la compleja relación entre la Revolución Francesa y el desarrollo del individualismo moderno. Es un tema que nos toca muy de cerca, ¿no? Vivimos en una sociedad que valora la libertad individual por encima de casi todo. Exactamente. Y Tocqueville fue uno de los primeros pensadores en analizar las consecuencias tanto positivas como negativas de este individualismo creciente. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo Tocqueville veía esta relación entre la revolución y el individualismo? Tocqueville argumenta que la Revolución Francesa, al destruir las estructuras jerárquicas del ancien régimen, liberó al individuo de las ataduras tradicionales, pero también lo dejó más aislado y vulnerable. Es decir, que la libertad individual tan preciada por la revolución también trajo consigo una serie de desafíos inesperados. Exacto. Tocqueville describe esta nueva condición del individuo con el término individualismo y nos advierte sobre su doble filo. Doble filo. ¿En qué sentido? ¿Cómo puede ser negativo el individualismo si nos libera de las ataduras tradicionales? Por un lado, el individualismo liberó al individuo de las obligaciones y restricciones impuestas por la tradición, permitiéndole desarrollar su potencial y buscar su propia felicidad. Una conquista innegable de la modernidad. La libertad de elegir nuestro propio camino, de perseguir nuestros sueños, es algo que valoramos profundamente hoy en día. Sin duda. Pero por otro lado, el individualismo también debilitó los lazos sociales, fomentando la apatía, el egoísmo y la desconfianza hacia los demás. Es decir, que la libertad individual llevada al extremo puede socavar las bases de la propia sociedad. Si cada uno solo se preocupa por sí mismo, ¿quién se preocupa por el bien común? Exactamente. Tocqueville temía que el individualismo sin un contrapeso moral y social adecuado condujera a una sociedad atomizada donde cada individuo estaría aislado en su propia esfera de intereses. Una sociedad de extraños unidos solo por el interés propio. Una sociedad donde cada uno va a la suya sin preocuparse por el destino de los demás. Y esa sociedad, nos dice Tocqueville, sería presa fácil del despotismo. ¿Por qué? ¿Cómo es que una sociedad individualista sería más vulnerable al despotismo? Porque los individuos aislados, incapaces de cooperar entre sí, buscarían la protección de un Estado cada vez más poderoso. Cederían su libertad a cambio de seguridad y bienestar material. Ya veo, intercambiarían libertad por seguridad. Y ese Estado, en nombre de la seguridad y el bienestar, terminaría absorbiendo las libertades individuales que la propia revolución había conquistado. Es una paradoja trágica.
La Revolución Francesa, que buscaba liberar al individuo, podría terminar allanando el camino para una nueva forma de opresión más sutil, pero igualmente peligrosa. Justamente. Y ante este desafío, Tocqueville nos ofrece una serie de reflexiones que son más relevantes que nunca en nuestro tiempo. ¿Qué soluciones proponía Tocqueville para contrarrestar los peligros del individualismo? ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa del despotismo suave? Tocqueville creía que la solución no estaba en no suprimir la libertad individual, sino en fortalecer los lazos sociales que el individualismo había debilitado. Fortalecer los lazos sociales en una sociedad que ya ha abrazado el individualismo. ¿Cómo se puede lograr eso? Tocqueville veía en las asociaciones voluntarias en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de los gobiernos locales un antídoto contra los excesos del individualismo. Es decir, que la clave está en crear espacios de encuentro, de diálogo, de cooperación entre los ciudadanos, espacios donde las personas pueden salir de su aislamiento y trabajar juntas por un objetivo común. Exactamente. Tocqueville creía que una sociedad libre no podía basarse únicamente en el interés propio, sino que necesitaba de un fuerte tejido social donde los individuos se sintieran responsables no solo de su propio bienestar, sino también del bienestar de la comunidad. Es una visión que resuena con fuerza en nuestros días, donde la tecnología y la globalización nos interconectan, pero también nos aíslan. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero a la vez muchas personas se sienten solas y desconectadas de su comunidad. Y es precisamente en este contexto donde la obra de Tocqueville adquiere una relevancia aún mayor. Nos ayuda a comprender los desafíos que enfrenta la libertad en un mundo cada vez más individualista. Nos ayuda a comprender que la libertad no es un don, sino una responsabilidad. Una responsabilidad que exige un compromiso activo con la comunidad, una participación constante en los asuntos públicos y una defensa inquebrantable de los derechos individuales. Así es. La libertad individual sin un compromiso con el bien común puede convertirse en un camino hacia el aislamiento, la apatía y, en última instancia, la pérdida de la propia libertad. Es una lección que debemos tener presente en todo momento. La libertad no es algo que se conquista de una vez y para siempre, sino que requiere una vigilancia constante, un esfuerzo continuo por construir una sociedad más justa, más solidaria y más libre. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inversión en el antiguo régimen y la revolución de Alexis de Tocqueville. Una obra que nos invita a reflexionar sobre el pasado, a comprender el presente y a construir un futuro donde la libertad individual y la solidaridad social puedan convivir en armonía. Un futuro donde la Revolución Francesa, con todas sus luces y sombras, siga siendo una fuente de inspiración y de aprendizaje para todos aquellos que luchan por un mundo más libre y más justo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Y no olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.